presencia de Jehová, ¿no es cierto? Entonces, papás, acuérdense de eso. No roben la paciencia a sus hijos. No les produzca ira, porque se la van a cobrar más tarde. Hoy quiero presentarles a ustedes el tema: ¿con quiénes comparte Dios lo que compartió con Abraham? Primero tenemos que saber qué fue lo que compartió con Abraham. Y hay dos pasajes de la Biblia que son una lectura obligada. El primero es Génesis capítulo 12, versículo 1 a 4. Si me puede leer ahí está bien, si no, mírenlo en su propia Biblia para que usted subraye sin dañar su Biblia. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. La otra lectura obligada es Gálatas capítulo 3, versículos 7 y 9 a 9. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Es un poquito difícil pensar, por el tiempo que vivimos hoy, que una persona ya de la tercera edad, 75 años de edad, ¿de qué se ocupan esas personas hoy día? Siempre de buscar por ahí refugio. No es común que se encuentre un hombre de 70, 75, 80 años con metas, con programarse con empresas grandes, por alcanzar una ciudad o un país para Cristo. No, generalmente son esas personas que están siempre refugiándose. Ay, que mis hijos tengan misericordia de mí, se acuerden de mí. Es todo lo contrario, pero aquí Dios entonces llama a un hombre y le pone algunas condiciones además. En primer lugar, Dios le hizo algunas exigencias. Primero, vete de tu tierra. Eso es con eso. Dejando la tierra donde nació, donde es conocido, donde tiene todo y todo, y de una vez la orden: vete de tu tierra. Segundo, vete de tu parentela. A la tierra que te mostraré. ¿Cuál tierra? Abraham no sabe. Imagínense, ya viejito, tengo que dejar mi tierra, tengo que dejar mi parentela.
y me dice que me vaya a la tierra que no sé y no me la muestra. Ahora para yo orar y saber si debo irme o no. Recuerde otra vez, era de 75 años. Será como la tercera edad hoy. La esposa era estéril y también era anciana. De modo que es una propuesta de parte de Dios con grandes dificultades. Si vamos al Nuevo Testamento también encontramos la condición nuestra. El apóstol Pablo dice que a los débiles, a los que no son nada, son nadie, Dios los llamó para entregarles lo que entregó a Abraham. Pero vamos a ver esto desde otro ángulo. Vamos a verlo como gentiles que somos. Vamos a mirar dos aspectos del Señor Jesucristo para el pueblo en general en el día de hoy. El pueblo que está dividido en dos grandes grupos: los que están perdidos en el pecado, que son religiosos a morir, pero que no tienen vida eterna, no tienen a Dios, no tienen seguridad dónde van a pasar la eternidad. A esos el Señor Jesucristo les hace este llamado: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Voy a volverle a repetir esta invitación del Señor Jesucristo a la persona creyente que no tiene vida eterna, al que hace oraciones y oraciones y no tiene respuesta, a los que van a cultos y cultos y cultos y escuchan, pero si se mueren van al infierno eternamente, porque nunca recibieron a Cristo y por ende nunca fueron libres de sus cargas de pecado. Repito, Cristo les dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ojalá que esa persona que por años ha escuchado pero no recibe a Cristo, no se somete a Él, hoy sea el día cuando dice: Padre, perdóname por ser un oyente olvidadizo. Hoy te recibo como mi Salvador personal y desde hoy cuentas conmigo para que tú hagas lo que tú planeaste para mi vida. Y saldrá de esta reunión como una persona con grandes significados y razones por qué vivir. Pero hay otro grupo a los cuales el Señor Jesucristo ora. Y aquí estoy seguro que va a encontrar Él varios. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué resultado le da? Y hallaré descanso para vuestras almas. Y agrega estas palabras que a mí me han animado, me animan y me animarán. Porque mi yugo, que es del Señor, es fácil y es ligera la carga. ¿Cómo se llama ese yugo? ¿No saben? ¿Cómo
llama ese grupo al cual Jesús les manda llevar su yugo sobre ellos. Voy a hablar de un griego. ¿Nadie me entiende? ¿Quiénes son? Sí, toda aquella persona que al oír el Evangelio descubrió que era pecador, estaba perdido, destituido de Dios, y le ofrecieron que recibiera a Jesucristo, y lo recibió. Y a lo mejor si era un borrachín, o un adúltero, o un ladrón, o un criminal, de una, dijo, yo ahora recibí a Jesucristo y yo no voy a seguir viviendo esto, quisiera ladrón de poder robar. Por ejemplo, si esto es de oro y la persona le gusta robar sin necesidad, le llaman los que le tocan. Oye, escucha el mensaje que está recibiendo: los ladrones no entran al reino de los cielos. Ya iba a agarrar eso, pero no lo coge y lo sigue mirando y se sigue retirando. Él está haciendo lo siguiente: se arrepintió de seguir haciendo lo mismo. Pero el otro paso es convertidos, digo, arrepentidos y convertidos. Nunca le dieron la vuelta a su egoísmo y siguieron haciendo su propia voluntad. No respetan la palabra de Dios, primero porque ni la conocen. Cuando es una orden, no solo de leerla, sino que dice: el que medita en ella de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Ese no ha sido el testimonio del cristianismo moderno. No, el afán es por adquirir conocimiento para ser más importante según el hombre, para rendirle culto a las habilidades humanas. Eso no lo aprueba Dios. Y a ese cristianismo Dios hoy le está diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros, dejen de ser como otros, por decirlo menos. Se saltan por todos lados. Aleluya, yo no tengo ningún problema. Pero eso lo dicen en un momento de culto. ¿Qué significado tiene el culto para una persona? Eso será una buena pregunta para que la analicen. ¿Qué diferencia habrá entre el culto y un ambiente de herejías? Porque ese es uno de los problemas hoy. La mezcla. Sí, es el cristianismo. Dejaron de hacer cosas, pero no pudieron dejar de ser lo que son. Por eso Hechos 3:19 les pido el favor que lo memorice y luego comience a orar y a analizar, a ver si algún día lo entiende. Hay 4 principios allí en ese pasaje. Primero, arrepentidos. El segundo, convertidos. Arrepentirse es dejar de hacer lo que está haciendo mal y cambiar la manera de pensar, porque Dios me pide que yo me arrepienta. Segundo, convertidos. Eso ya significa otra cosa. Significa convertirse de Satanás a Dios, de las tinieblas a la luz, de las mentiras a la verdad, de ser mediocre
ser una persona, como dice Dionisio con frecuencia, de una sola iglesia. Con los convertidos es que Dios trabaja, no con los arrepentidos solamente, sino los convertidos. Sigue diciendo ese texto: convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Es decir, que la culpabilidad que le queda de todo su pasado desaparezca y ahora sea una persona totalmente sana de su pasado para poderse proyectar como instrumento de Dios hacia el futuro. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y que hallaréis descanso. Si me ayudan en la pantalla, porque es importante esto, hallaré descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligero. No es tan difícil. Pero usted se pone a leer ejemplos en la Biblia, el caso, por ejemplo, de Daniel, que lo echan a la cosa de los leones. ¿Fácil? Cualquiera dice, no es fácil. Pero para él fue como tomarse un vaso de agua. ¿Por qué? Porque no era él, era el Señor. Eso es la diferencia. En tercer lugar, Dios, entiendan muy bien esto, Dios quita un yugo y pone otro yugo con propósito. Era permitido en tu vida lo que ha permitido, que tú sabes. Misericordia mañana y tarde. Has tenido cuidado de cada paso tuyo y muchos pasos han sido equivocados, pero la misericordia de Dios no se ha apartado de ti, porque lo que Él hice y hace en ti, eso tiene propósito. Y debes entender por qué un accidente así de sopetón, eso tiene propósito. Por eso la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien, pero a una clase de personas. A los que son llamados por Dios y a los que aman a Dios. Los que aman a Dios son aquellos que son convertidos, no solamente que son arrepentidos. Y sus pecados han sido borrados, y entonces a ellos les llega tiempos de refrigerio, una vida próspera integralmente. Dios, repito, quita un yugo, pone otro yugo con propósito. A Abraham le dijo: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Escucha bien esto. Para que no se le olvide, dígalo como con voz de júbilo: a los que bendijeres bendeciré. Lo dije mal. Bendeciré a los que te bendijeren. Dígalo más bonito. Pero más duro diga el otro: a los que te maldijeren. Dígalo con temor. Una vez un señor, yo le estaba compartiendo el evangelio y estábamos en un cuento sobre un río, el cambio. Y el hombre se le acabó la paciencia por lo que yo le estaba hablándole de Jesucristo. Se levantó ese señor con una ira terrible y me agarró y me tiró al puente, pero yo logré como con las curvas quedar colgado. Era joven, un poquito más joven que ahora. Y entonces
Pero como 1 o 2 años después, voy yo en el tren de Puerto Berrío a Medellín y veo a un señor arrastrándose en el piso y pidiendo limosna. Y yo me quedo mirando y era el hijo que intentó acabar con mi vida en el mundo. ¿Qué dice Dios? A los que te mantienen, ¿qué dice? Escucha bien si tú eres uno de ellos. No es que yo sienta temor, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y Cristo me dice, ningún enemigo me puede hacer daño. Pero sí es mi deber decirte, al que tú te atrevas a maldecir un hijo de Dios, Dios dice que lo maldecirá. Yo no quiero eso para mí. Entiéndelo bien. Pero sigue la lista. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y a las habitaciones de Dios, o sea, los convertidos, ¿qué les dicen? ¿Qué les da? Les da vida eterna. Coloca su espíritu como testigo interno permanentemente, dice Romanos 8:16, que el mismo espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Ese testigo interno es una bendición que falta restaurarla en el cristianismo moderno, porque esto le produce una seguridad indescriptible. Pero es más, su poder y su espíritu como el guía. Coloca no solamente ese testigo interno permanentemente, sino el mismo Espíritu de Dios como el guía, porque la Biblia nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y ser reflejo, su poder y autoridad sobre todos los demonios, nos dice el mismo Señor Jesucristo, hablándole a los discípulos que estaban ahí en presencia de Él. Los llamó y le dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Yo te pregunto, ¿eso te alcanza a ti? Amén. Amén por esos 3. Pobre el diablo y los demonios por esos 3. Por donde quiera esos 3 se muevan, los demonios tienen que hacerle una calle de honor para que pases. Y hay otra cosa. Ser su reflejo como la sal de la tierra y la luz de Dios. Vamos a reflexionar. Hacerles una invitación que el Espíritu de Dios hace a través de Pablo y que nosotros la aprendemos, la cruzamos, pero qué poquito la aprendemos. Dice, ocupémonos de la salvación. Dice la Biblia, por tanto, amados míos, dice Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros, convertidos, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo se nos olvida? En el momento precisamente que alguien le da una maldición, ¡hey! Te lavaron el cerebro, me tratan con palabras feas, y se le acaba la paciencia. Y piensa mal, se dejó vencer. ¿Por qué no pensar que el que produce tanto el querer como el hacer es Dios? ¿Por qué
todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué no pensar que el que teme al Señor, la misericordia le rodea permanentemente? ¿Por qué no pensar en ese momento cuando está que ya la tentación lo doblega? O que ya la ira que se le levanta va a vengarse. ¿No le parece que descuidamos la presencia del Señor por tratar de buscar conocimiento y conocimiento y conocimiento y culto y culto y culto y programa y programa y programa, pero Él esperando que lo que Él entregó en tu vida, eso comience a funcionar? Ocupémonos, queridos, en este año de lo que dice ahí. ¿Pueden leerlo? Dígaselo en otras palabras al Señor. Me voy a ocupar de todo lo que Dios me ha dado a mi vida, la comparto. Si se trata con una persona que no es salva, le comparto el Evangelio, el mensaje de salvación. Si se trata de una persona que no tiene ni ropa, ni comida, ni dónde vivir, decido bendecirlo con la provisión que me ha dado. Y tengo entonces una cantidad de promesas. El que piensa en el pobre, en el día malo el Señor lo librará. El que da al pobre, presta a Dios y Él se lo devolverá multiplicadamente. No puedes seguir siendo un oyente olvidadizo y a la vez, en lugar de ser lo que Dios quiere, te conviertes en una persona habladora y chismosa, hablando lo que no puede probar. Ya es tiempo que Ibagué sepa que Dios tiene un ejército equipado con bendición integral para la tarea. Hacer programas es facilísimo. Mantenerlos contentos a ustedes, aunque hay que trabajar durísimo, arreglar el programa, ensayo para el día, ensayo para venir. Eso a mí me ha dado fácil. Pero lo que Dios está buscando es que tú seas un instrumento útil en la mano de Él. ¿Decides serlo? ¿Puedes hacerlo? No te arrepentirás de eso. No, pues que yo no tengo la capacidad. Solamente a los que tienen capacidades que Dios bendice. Si me bendice a mí y me usa a mí, ¿cómo no te va a usar a ti? Que tienes más capacidad, que eres más sabedor.